Todas las empresas que veremos tienen grandes ventajas competitivas, son muy rentables y pueden continuar creciendo y generando riqueza para los accionistas por muchos años. Hay muchas otras empresas que podría incluir en la lista, pero creo que están un poco caras en este momento, por ejemplo Microsoft, Mastercard, Costco y otras. La primera empresa de la lista es Nike o Nike y durante el año ha corregido más de un 9%, lleva una caída de más del 40% desde el máximo de 2021. Es una de las marcas más reconocidas y valiosas del mundo y ha asociado su marca por décadas con algunos de los mejores atletas del mundo, lo que ha contribuido a su imagen positiva. La empresa enfrenta algunas dificultades a corto plazo, como vimos en un vídeo hace unas semanas, pero se beneficia enormemente de la creciente conciencia sobre la salud y el fitness, y son tendencias que van a continuar beneficiando a todo el sector. Pero vamos a pasar a la plantilla de valoración y ver si el precio actual puede ser atractivo invertir en la empresa. Vamos a ver de forma breve 5 métodos de valoración: crecimiento estimado del beneficio por acción, método de Benjamin Graham, descuento de flujos, descuento de dividendos o modelo de Gordon Shapiro, que lo acabo de añadir a la plantilla, que me habíais pedido añadirlo. Es un modelo que se utiliza para valorar empresas que pagan dividendos, y veremos también empresas comparables. Y como siempre, al introducir el ticker en la primera hoja se recopilan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Y si te gustaría utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones para esta empresa o para miles de otras empresas, la puedes encontrar en mi Patreon. Tenemos el precio actual en 107, tenemos el mínimo de 52 semanas en 88, el precio objetivo de los analistas a 12 meses en 119. Se estima crecimiento de doble dígito del beneficio por acción en los próximos 5 años. Sabemos que la empresa tiene buenos márgenes, los mejores márgenes del sector, márgenes de beneficio. Tiene retorno sobre capital invertido en torno al 20% en este momento, más del 30% de ROE. Por lo tanto, todo lo que puedan invertir en el negocio es buena idea hacerlo, ya que el retorno que obtienen es muy bueno, y vemos que paga un pequeño dividendo. Si pasamos a ver lo más destacado de los estados financieros, vemos buen crecimiento de los ingresos en los últimos 10 años, buen crecimiento del beneficio operativo, beneficio neto. El free cash flow por acción pasa de en torno a 1 a más de $3 por acción en el último año fiscal. El beneficio por acción pasa de 1,5 a más de $3 por acción. Vemos que recompran acciones prácticamente todos los años. El dividendo crece a doble dígito. Y en cuanto a los márgenes, vemos que se mantienen estables. Margen bruto baja un poco en el último año fiscal, igual que para casi todas las empresas. El margen operativo y margen neto está más o menos en la media de los últimos 10 años. Y el margen free cash flow lo tenemos en torno al 10%. Tenemos el retorno sobre capital invertido cerca del 20%. Y el ROE lo tenemos por encima del 30%, como vimos. Tienen caja y equivalentes de más de 10.000 millones y la deuda es de algo más de 10.000 millones también. Y el ratio deuda-vida lo tenemos por debajo de 2, por lo tanto no hay nada de lo que preocuparse aquí. Y en cuanto al free cash flow, vemos que la empresa ha sido capaz de generar free cash flow incluso en 2020. Vamos a comenzar con la estimación de valor. Vamos a ver lo que estiman los analistas para los próximos años. Vemos que se estima que los ingresos continúen creciendo, que se acerquen a los 60-70 billions en los próximos años. Crecimiento quizás en torno al 6-7% de media. Y para el beneficio por acción se estima crecimiento de doble dígito. Vamos a comenzar con el primer método. Tengo que estimar el crecimiento del beneficio por acción en los próximos 5 años. En los últimos 10 años el crecimiento ha sido de en torno al 9% de media. En los últimos 5 años del 22% y se estima en torno al 14% de media. Esto lo podemos ver en Yahoo Finance. Abajo del todo lo tenemos en torno al 13-14%. Yo voy a estimar un poco menos, vamos a poner un crecimiento del 12%, partiendo de un beneficio por acción de 3,7, que está un poco por debajo de la estimación de los analistas, que está en 3,75 más o menos en este momento. Y en cuanto a los múltiplos de beneficio, tenemos el PER actual en 33. Si vemos el histórico de los últimos 10 años, tenemos una media, vamos a ver, aquí tenemos la media en rojo, la media de 34 los últimos 10 años, y el PER actual lo tenemos por debajo de la media histórica, que es muy alto, pero hay que tener en cuenta que se estima el crecimiento del beneficio por acción de doble dígito, que la empresa tiene grandes ventajas competitivas, con un PER igual que el PER actual. Tenemos un precio objetivo en torno a 215, lo que sería un 100% de upside desde el nivel actual. Yo voy a poner un PER base en torno a 25, para ser más conservadores. Voy a poner un PER optimista de 30 y pesimista de 21. Si hacemos un promedio, tenemos un precio objetivo promedio de 165, con un valor intrínseco actual en torno a 104. Tenemos el precio en 107 y estamos más o menos en el mismo nivel que el valor intrínseco actual, pero este aumenta a medida que la empresa va creciendo. Y desde el precio actual tenemos un retorno anual compuesto del 15% hasta el precio objetivo si lo conseguimos alcanzar de 3 años y del 9% anualizado si lo alcanzamos en 5 años. Y a esto hay que sumarle el dividendo, que lo tenemos en torno al 1%, 1,3% en este momento.
y que va creciendo poco a poco desde aquí. Vamos a pasar al siguiente método, método de Benjamin Graham. Voy a utilizar la fórmula original de valoración de Graham. Partimos de un beneficio por acción de 3.7, ponemos un crecimiento medio en torno al 12% también aquí, y tenemos un valor intrínseco estimado por acción de 105, con el yield de los bonos AAA corporativo en 5,04 en este momento, y cuando el yield se normalice y lo tengamos otra vez por debajo de 4, creo que puede pasar cuando bajen las tasas de interés, en ese escenario tenemos un valor intrínseco en torno a 130. Voy a dejarlo como estaba y pasamos al siguiente método, descuento de flujos. Tenemos un crecimiento anual compuesto en los últimos 10 años en torno al 10%. Voy a estimar un 10% de crecimiento medio en los próximos 5 años, poco menos que el crecimiento del beneficio por acción, 8% después, 3% de crecimiento perpetuo y tasa de descuento 8%. Y al sumar estos flujos y el valor terminal y descontarlo todo a la tasa de descuento, obtengo un enterprise value de 154.000 millones, sumamos la caja, restamos la deuda, dividimos entre nueve acciones y obtengo valor intrínseco estimado por acción en torno a 125. Y si le ponemos un poco más de margen de seguridad, podemos poner un 5 o 10% de margen. Tenemos un precio de compra aceptable por debajo de 112. Vamos a pasar al siguiente método, descuento de dividendos. Es un modelo nuevo que acabo de añadir a la plantilla y utiliza esta fórmula para calcular el valor intrínseco. Simplemente tenemos que introducir el dividendo del siguiente periodo. Tenemos en 2022 1,29. Podemos encontrarlo en Seeking Alpha y en muchos otros sitios. Vamos a verlo rápidamente en Seeking Alpha. Tenemos el siguiente dividendo en 1,48 y tenemos que estimar un crecimiento medio desde aquí. Voy a estimar un crecimiento medio en torno a 7,5 y una tasa de descuento de 9. Y con esta estimación tenemos un valor intrínseco estimado por acción en torno a 106. Por último, en comparables, si vemos, por ejemplo, Adidas, vemos que tiene un PER muy elevado porque tiene un beneficio por acción minúsculo en comparación con el que suele tener. No lo vamos a poder utilizar en este caso. Vamos a poner Puma, está un PER de 27, mientras Nike está un PER de 33 y tenemos una media en torno a 30. Por último, si vemos el resultado final, podemos ver aquí lo que hemos obtenido con cada método. El método Graham quizás no lo utilizaría en este momento porque hay que hacer unos ajustes que no hemos hecho. Por ejemplo, el yield actual de los bonos AAA corporativos está a un nivel muy alto. No lo voy a utilizar. Y si hacemos un promedio de los otros 4 métodos que hemos dejado, tenemos un valor promedio en torno a 108, que está muy cerca del precio actual. Si le ponemos un margen de seguridad en torno al 5%, tenemos un precio de compra aceptable por debajo de 103 y con un 10% por debajo de 97 que hemos tenido el precio en ese nivel hace unas semanas, por lo que podría volver a darse. Os he enseñado los 5 métodos, pero yo utilizo solamente el primero para valorar una empresa como Nike y utilizo un precio objetivo en lugar del valor intrínseco actual y como vimos desde el nivel actual podemos obtener retorno de doble dígito si añadimos el dividendo si se cumplen las estimaciones que hemos visto y si la empresa está a un PER en torno a 25 dentro de unos años. Pasamos a la segunda empresa de la lista y es Lowe's Companies. Es el segundo minorista de mejoras del hogar detrás de Home Depot en Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de las casas de Estados Unidos tienen más de 40 años, por lo que van a necesitar mucho mantenimiento y mejoras a medida que envejecen. La empresa es un dividend king, lleva 60 años incrementando el dividendo y podrá probablemente continuar pagando e incrementando el dividendo por muchos años, así como reinvertir en el negocio y recomprar acciones. Después de 2 años muy buenos tras la pandemia, en los que muchos han aprovechado para hacer arreglos y mejoras en sus casas, ahora la demanda se ha enfriado un poco en parte por eso y en parte debido a la inflación. Si pasamos a la plantilla, tenemos el precio actual en 199, estamos cerca del mínimo de 52 semanas y tenemos el precio objetivo de los analistas a 12 meses en 226. Vamos a hacer una estimación a 5 años. Vemos que tiene muy alto retorno sobre el capital invertido, por lo tanto todo lo que pueda invertir en el negocio es buena idea hacerlo. Tenemos el dividend yield en este momento en 2,2% y el payout está por debajo del 40%. Si vemos lo más destacado de los estados financieros, tenemos muy buen crecimiento de los ingresos, del beneficio operativo, beneficio neto. El beneficio de operación pasa de 2,14 en 2013 a más de 10 en 2022 y esto se debe a la recompra de acciones agresiva que vemos. Pasan de, vamos a verlo, de 1.046 millones a 605 millones. Y también se debe a la mejora de los márgenes. Vemos que pasan de 7,7 de margen operativo en 2013 a más de 10 en este momento. Y en cuanto al dividendo, vemos que crece a doble dígito de media. Lleva 60 años pagando dividendo y solamente en los últimos 10 años han pagado más de 18 dólares de dividendo bruto. Y el yield on cost pasaría de menos del 2% a casi el 10% en un periodo de 10 años. Tenemos el dividend yield actual en el nivel más elevado de los últimos 10 años y el payout se mantiene estable en torno al 40%.
El retorno sobre capital invertido vemos que ha mejorado también con respecto a hace unos años. En cuanto al balance, la deuda es un poco elevada, tenemos un ratio de deuda-vida en torno a 3, pero es manejable, vemos que tiene un ratio de cobertura de intereses en torno a 10 veces. Y en cuanto al free cash flow, vemos que genera en torno a 7.000 millones. Si vemos la estimación para este año, vamos a verlo en ticker. Tenemos estimación en torno a 8.000 millones para este año fiscal. Vamos a comenzar con la estimación de valor. Tengo que estimar el crecimiento del beneficio por acción en los próximos 5 años. En los últimos 10 años tenemos un crecimiento anual compuesto del 19%, casi el 20% en los últimos 5 años, y se estima una media del 6% en los próximos 5 años. Vamos a estimar un poco menos, vamos a poner un 5% de crecimiento medio estimado, y vamos a partir de un beneficio por acción, vamos a ver la estimación de los analistas en torno a 13,5 y que va a ir creciendo poco a poco desde aquí, se va a acercar a los $20 por acción. Vamos a poner 13,5 de beneficio por acción estimado para este año. Y en cuanto a los múltiplos de beneficio, vamos a ver el histórico de los últimos años. Tenemos una media en torno a 22, el PER actual en torno a 19. La empresa es un poco más cíclica que la anterior que hemos visto, por lo tanto los múltiplos son más bajos. Voy a poner un PER base en torno a 21, optimista de 25 y pesimista de 15 o 16. Y tenemos un precio objetivo promedio en torno a 350, un 80% de upside. Tenemos el precio muy por debajo del valor intrínseco actual, que además va creciendo poco a poco desde aquí. Y comprando el precio actual tenemos un retorno del 12% anualizado si alcanzamos el precio objetivo en 5 años y del 20% anualizado si lo alcanzamos en 3 años, más el dividendo, en torno al 2-3% al año. Por último tenemos la tercera empresa de la lista y en este caso es Pepsi. La hemos visto recientemente en el canal, pero lo vuelvo a mencionar porque aún está cerca del mínimo de 52 semanas. Pepsi tiene una larga historia de creación de valor y aún queda crecimiento por delante. Ha logrado equilibrar su cartera entre bebidas y alimentos. Aparte de la cartera de refrescos, agua, zumos y otras bebidas, es líder en snacks con una cartera de marcas muy conocidas como Lay's, Doritos, Cheetos, entre otras, y más del 50% de los ingresos proceden de su cartera de snacks. El mercado global de alimentos y bebidas sigue creciendo, el ritmo varía según la región y el segmento, pero se estima que ambos mercados crecerán más de un 5% de media en los próximos años. Si hacemos una breve estimación de valor, tenemos el precio actual en 169, el mínimo de 52 semanas en 155, el precio objetivo a 12 meses en 187, se estima un crecimiento en torno al 8% de media en los próximos 5 años del beneficio por acción, tenemos el dividend yield en torno al 2,9% en este momento y tiene buenos retornos sobre el capital invertido, así como buenos márgenes de beneficio. Vamos a ver la evolución de los últimos años. Tenemos buen crecimiento de los ingresos a partir de 2019 cuando cambia la estrategia. Tenemos buen crecimiento del beneficio por acción. Las acciones en circulación van bajando poco a poco. El dividendo crece más del 5 o 6% de media de los últimos 5 años. Los márgenes se mantienen estables. Han bajado un poco en 2022 el margen operativo. Tenemos una media de ROIC por encima del 15% más o menos. En cuanto al balance, tenemos el ratio deuda-vida en torno a 3. Genera unos 10.000 millones de media de cash flow operativo. Si hacemos una estimación de valor rápida, tenemos un crecimiento anual compuesto del 5% en los últimos 10 años del beneficio por acción, del 13% en los últimos 5 años y se estima un 8% de media en los próximos 5 años. Tenemos más o menos un 5% de crecimiento estimado de media de los ingresos y en torno a 7%, 8% del beneficio por acción. Vamos a poner un poco menos, partimos de 7,6 y un crecimiento del 7%, vamos a decir, o un 6%. En cuanto a los múltiplos, tenemos el PER actual en 28, vamos a ver la media de los últimos años. Tenemos un PER medio en torno a 25-26 y a partir de 2019, cuando cambió la estrategia, tenemos el PER más bajo en 26. Voy a poner un PER base de 24, optimista de 27 y pesimista de 21. Y si hacemos un promedio, tenemos un precio objetivo promedio de 244, un 40% de upside. Creo que la empresa se merece perfectamente un PER entre 22 y 25 quizás, un poco más. Podemos ver aquí abajo, he dejado un par de gráficos con un PER aceptable dependiendo del crecimiento, dependiendo del retorno obtenido, de la ciclicidad del negocio y de la calidad de la empresa. Voy a dejar un PER de 24 como PER base, 27 optimista y 21 como pesimista. Tenemos el precio por debajo del valor intrínseco actual estimado, que va creciendo poco a poco desde aquí. Y comprando el precio actual tenemos un retorno
del 13% anual compuesto si alcanzamos el precio objetivo en 3 años y del 8% si alcanzamos el precio objetivo en 5 años, más el dividendo, que lo tenemos casi en el 3%. Y como vemos en el gráfico de la derecha, la empresa no tiene grandes correcciones, tiene beta muy baja. Tuvimos una corrección importante en 2020 y desde entonces hemos tenido correcciones de quizás el 15%, 20%, y la última corrección importante es la actual. Si entramos en una recesión podemos ver caídas desde aquí todavía, pero serían mucho más importantes para otras empresas que para Pepsi desde el nivel actual. Bien, lo vamos a dejar por aquí. Déjame tu opinión en los comentarios y como siempre no es recomendación de inversión. Hasta la próxima. Adiós.